Hola a todos. Empezamos con este webinar de presentación de las novedades de SolidWorks 2023 y lo primero que me gustaría recalcar, tenéis el chat a la derecha, el equipo técnico de Origen, algunos estamos en ese chat conectados y si tenéis cualquier duda, cualquier consulta, lanzadla y intentaremos solucionarla, seguramente lo sepamos y si no, pues nos intercambiamos correos y por si necesitamos hacer más investigación. Pero seguro que sí que podemos solucionar en un momentito. Eh, lo primero, pues he hablado del equipo técnico, el equipo técnico de Origen, ¿no? Y me gustaría presentar esa empresa. Somos Origen, venimos aportando diferentes soluciones a la industria de 2005 y focalizado siempre en el cliente y en que podrá crear productos más innovadores, servicios más competitivos, más completos y siempre intentamos ayudaros ofreciendo una atención personalizada. Y siempre nos gusta decir que intentamos aportar ese valor o focalizar en ese valor de las personas, intentando que podáis centraros no tanto en el día a día con herramientas que no estén o soluciones que no sean adecuadas para lo que queréis hacer, sino daros un ecosistema de soluciones que os permita potenciar vuestras capacidades y crear productos más innovadores, más competitivos. Siempre estos proyectos no suelen ser proyectos completos. Es decir, vemos cuando nos llamáis y tenéis alguna necesidad, hacemos una consultoría, vemos cuáles son vuestras necesidades, hacemos una implantación para ayudaros a que esa migración o ese inicio sea lo más rápido y lo más cómodo posible, y después incluso formación, ¿no? Incluyendo formación, y después la última parte, donde ya sabes que yo me englobo, o suelo trabajar más también en la implantación, sería el soporte técnico, donde os ayudo con las consultas e incidencias que se desarrollan en el día a día. Tenemos diferentes acuerdos con universidades y centros de formación, como por ejemplo destacar los equipos competitivos de ingeniería como Formula Student y Moto Student, que desarrollan modelos con SolidWorks y con las diferentes soluciones del ecosistema, y algunas incluidas en 3D Experience, y también la responsabilidad social, como por ejemplo algunos de nosotros, ahí me incluyo personalmente, venimos al trabajo en bicicleta, reduciendo las emisiones de monóxido de carbono, dióxido de carbono también, y parte de nuestra flota son vehículos híbridos. En concreto, ya me he presentado un poquito, yo soy Juanma, ya sabéis que soy de Cádiz, pero llevo mucho tiempo viviendo aquí en Sevilla y mis tareas están ubicadas dentro del departamento técnico, soporte, implantaciones, formaciones de las diferentes herramientas. Ya sabéis que solemos ser todoterreno, aunque tenemos nuestros expertise, pero solemos llevar todo lo que podemos hacia adelante para poderos dar esa visión completa que creo que es súper interesante. Tenéis mi correo personal por si alguna duda surge después o respecto a cualquier otra cosita que no veamos hoy, me escribís un correo y lo podemos ver mediante correo electrónico. Ya sabéis que soy súper melómano, que me encanta, estoy todo el día escuchando música, siempre buscando nuevas canciones, nuevos grupos, nuevos ritmos. Me encanta coleccionar mis discos favoritos en formato vinilo y aquí os hago en este webinar la recomendación de hoy, que sería Talk About It de Jungle, que espero que os guste. Y vamos a presentar las novedades, que para eso es lo que teníamos planificado hoy, ¿no? Vamos a hacer un pequeño resumen y estas son las novedades que vamos a ver, pero de cara a que vieseis que estas novedades, que solo son un resumen de las que tenemos en estos bloques, son muchas más, también os queríamos incluir esta visión, donde tenemos las novedades más importantes, que hay muchas más, de todas las diferentes soluciones del ecosistema, y que hay muchas más soluciones con más novedades. Pero para que vieseis que debido al tiempo, unos 45 minutos que queremos estar hoy conectados con ustedes, veamos todas las novedades o las más importantes o las que nos gusta destacar, sobre todo por el uso que creemos que tenéis habitualmente en nuestros clientes por las consultas que lanzáis. Y estas serían todas las novedades. Y vamos con nuestro foco. Empezamos por User Experience o experiencia de usuario traducido a nuestro idioma, el castellano. La experiencia de usuario siempre tratamos de optimizarla, siempre incluyendo pues mejoras del flujo de trabajo, comodidad, mejoras de comunicación para que el trabajo en el día a día sea más cómodo, no solo una herramienta potente, sino que también el usuario esté cómodo y pueda trabajar de una forma amigable. La primera, si vuelvo a este diseño dentro de unos meses o no tengo una herramienta de comunicación, puedo añadir
comentarios. Esto ya existía y nosotros siempre recomendamos que, por ejemplo, para comunicación, la plataforma 3D Experience tiene roles muy interesantes. Pero, volviendo a SolidWorks, vamos a tener unas herramientas más competentes o más completas de cara a esta personalización. Podremos crear instantáneas, podremos añadir imágenes y no solo eso, vamos a tener un código de colores que vamos a poder personalizar para incluso tener una leyenda o un código de prioridades o de tipologías de cara a ese color. Por ejemplo, safety lo hemos puesto en rojo. Emergencia también podría ir a lo mejor en rojo. Pero eso es customizable y podemos detectarlo. Y cuando abramos, vamos a decirle que se abra por si otra persona lo abre y no queremos que tenga problemas. Una novedad que creemos muy interesante y sobre todo para los técnicos de soporte que nos importamos muchas veces configuraciones ajenas, va a ser la del reseteo de todas las barras y gestores de comando que vamos a poder volver a por defecto. No solo eso, la novedad sobre todo va a estar en que vamos a poder resetear solo las toolbox, las barras de herramientas, los gestores de comando o lo que necesitemos, filtrando aún más para no eliminar la parte que sí nos gusta o que tenemos configurada a nuestro gusto. Sabéis que podemos importar y exportar configuraciones. Una novedad que se introdujo en 2019 es el motor de gráficos mejorado, que permitía una manipulación más fluida. Apagado este motor mejorado, tenemos unos FPS, unos frames por segundo de 39 y sin embargo las imágenes por segundo con este motor que se ha mejorado pueden subir hasta 120, dando un manejo mucho más fluido. Esto sería un pequeño resumen y lo que os digo. Al final se trata de daros herramientas óptimas para la comunicación, pero en 3D Experience vamos a poder comunicarnos, incluso crear esos pequeños markups, esas pequeñas marcas para facilitar a los usuarios no tan técnicos que accedan desde cualquier dispositivo y sepan que estamos trabajando. Incluso unas instrucciones de montaje, como podríamos incluso ver en esta imagen. Siguiente módulo, ya veis que vamos a ir bastante rápido. Piezas y operaciones, uno de nuestros módulos predilectos, que me lo salto, en SolidWorks. Y empezamos con el vídeo. Ya sabéis, tenemos los tres módulos principales, pieza, plano y ensamblaje, y en pieza tenemos muchas herramientas, pero aunque tenemos muchas herramientas, tenemos que ir optimizándolas para que el trabajo sea óptimo o sea más cómodo para ustedes en el día a día o ahorrando esos clics, ¿no?, que vamos a sacar mucho hoy a colación. ¿Qué tenemos aquí? Primera mejora que se ha introducido, comando envolver, eso ya lo conocíais, eso ya podíamos utilizarlo, pero se ha mejorado el algoritmo para todos esos grabados que son de una sola línea, que podían darnos en algunos casos ciertos problemas a la hora de envolver, para que funcionen bastante mejor. Operaciones de biblioteca que me importo o que se corrompen. Si hay algún problema, voy a poder corregirlas directamente. Veis ahí que tengo el error con esa aspa roja. Voy a editar el sketch y voy a romper los vínculos. Y no solo eso, sino que lo manipulo y lo corrijo. Si no necesito corregir esta operación de librería, no lo hago, no invierto trabajo en algo que no es necesario. Pero aún así, puedo utilizarla corregida en este ensamblaje. Siguiente operación. Para los usuarios más nuevos y los que habéis dado formación conmigo, sabéis que esta la recalco bastante y por fin la tenemos incorporada. No es algo importante, pero nos va a gustar sobre todo a los usuarios menos avanzados. Vamos a tener el eje mayor y el eje menor en líneas constructivas cada vez que creemos una elipse. Para situarla nos va a ayudar mucho, para ubicarnos también correctamente. Y, por supuesto, vamos a poderle dar dimensiones, cotas y vamos a poder parametrizarla. Ninguna novedad en ese último aspecto, pero si creamos una matriz circular o en este caso vamos a utilizar las opciones de mover y copiar sólido, en concreto las de copiar sólido, vamos a poder parametrizarlo con esas variables globales. ¿Para qué? Para que podamos modificarlo de una forma paramétrica mediante esas ecuaciones sin necesidad de editar la operación o jugando desde nuestra ventana de ecuaciones que nos suele gustar mucho a los diseñadores. Y nos va a permitir, como comentación adicional, introducir coordenadas de Euler. Sobre todo para estas figuras cilíndricas va a tener muchísimo sentido. Y lo dicho, vamos a poder parametrizarlo de una fórmula muy cómoda. Hace unas versiones introdujimos una de las opciones que creemos que es más interesante, sobre todo para simplificar y proteger la propiedad intelectual de nuestros diseños, que es The Feature. The Feature me permite simplificar seleccionando, por ejemplo, como veis en esta versión 2023, una de las caras de toda la operación. Seleccionamos todas las operaciones que queremos eliminar y vamos a decirle que crea una nueva configuración. Esto puede ser interesante para compartir con un cliente y no darle todo nuestro desarrollo, o por ejemplo, para trabajar con piezas simplificadas y tener menos tiempos de apertura, menos tiempo o más
simplicidad a la hora de manipular SolidWorks, ya que la carga gráfica es menos alta. Ya sabéis que los que tenéis problemas de rendimiento y habláis con nosotros es una de nuestras primeras recomendaciones. Con nosotros me refiero al equipo de soporte. Y este es un poco el resumen de las novedades de pieza, que al final se trata de potenciar o mejorar esos comandos no muy extensos, esos múltiples comandos que ya tenemos, pero darle una vuelta de tuerca más para que podáis ir un poco más allá con el entorno de pieza. Siguiente bloque, herramientas de diseño de ensamblaje. Y aquí vienen novedades que creemos muy interesantes. Ya sabéis, hago un breve repaso por si alguien no lo conoce, aunque es archiconocido. Módulo de ensamblaje me permite coger todas las piezas que he diseñado, agruparlas y crear un producto o configurado por esas piezas o montado por esas piezas con diferentes relaciones de posición o con matrices, por ejemplo. En este caso, vamos a ir a una novedad de matrices. Antes, cuando teníamos, por ejemplo, esta cinta transportadora con esta cama, ¿no?, con rodillos o con rodamiento, cuando queríamos suprimir en ciertas configuraciones ciertos componentes, teníamos que hacerlo manualmente. ¿A qué me refiero con manualmente? Una vez creado la matriz completa, tenía que ir suprimiendo en el desplegable todas las instancias que no eran interesantes para esta configuración, y así podría tener diferentes configuraciones. Ahora no tenemos por qué hacerlo así. Va la opción de saltarse entidades o no utilizar esta entidad, vamos a poder configurarla dentro de la operación de matriz y simplemente quito la configuración o la entidad, perdón, la repetición, por así decirlo. Y así podríamos tener diferentes configuraciones sin tener que entrar directamente en la operación, directamente desde el mismo menú cuando lo ejecuto. Por ejemplo, si utilizamos reemplazar, ya sabéis que puedo coger un componente y reemplazarlo por otro que ya existe. Podemos hacerlo con las herramientas, solo en el seleccionado, en todos o todos en este mismo ensamblaje. Y tenemos una novedad que va a ser la previsualización de la pieza que vamos a incorporar. Un fallo bastante típico es que cuando lo insertamos las caras no coinciden o no van a estar igual. Entonces tendríamos que arreglarlo en la relación de posición. Pero ahora, en SolidWorks 2023, una novedad que creemos muy interesante va a ser Auto Repair, que nos va a permitir reparar automáticamente nuestra relación de posición. Le damos a este botón y se corrige automáticamente. Y esto me va a permitir quitarme algunos de los quebradores de cabeza que pueda tener. Y aquí tenemos las diferentes configuraciones. Podríamos crear todas las que necesitásemos, eso ya lo sabéis. Una de las opciones clásicas cuando trabajamos con tantas configuraciones es que el número de pieza o el nombre de pieza no nos interesa el nombre de configuración. ¿Para qué nos interesa? Para la lista de materiales, para definirlo en todo ese listado que muchas veces va directamente a compras. ¿Qué vamos a poder decirle? En vez de configurarlo manualmente uno a uno, vamos a decirle por defecto que en este documento, podríamos llevar la plantilla para todos los documentos, utilice la lista de materiales el nombre de configuración. Y así me despreocupo y no tengo que hacerlo uno a uno. Se trata de hacerlo de una forma un poco más masiva. Siguiente herramienta. Corte, ya sabéis que podemos realizar un corte extruido en el entorno de pieza y en el entorno de ensamblaje para cortar diferentes componentes. Las condiciones finales se han incluido para que sean las mismas que tenemos en el entorno de pieza. Ya es totalmente completo. Por otro lado, vamos a tener más herramientas para, por ejemplo, mejorar y despreocuparnos a la hora de el alcance de esta operación. Es decir, ¿qué vamos a cortar? Si no quiero cortar los elementos de Toolbox, como es lógico, no va a seleccionarme por defecto los elementos de Toolbox y vamos a poder propagar este corte al entorno de pieza. Algo muy interesante para no tener que estar buscándolo en ensamblaje, sino que se va a volcar directamente en mi pieza. Y aquí podríamos ver cómo sería el resultado de ese corte, permitiéndome no cortar ninguno de los elementos de mi tornillería o de mi librería Toolbox. Siguiente herramienta, y creemos que para los fabricantes de líneas transportadoras va a ser muy interesante, tenemos las Magnetic Mates. Resumen rápido. ¿Qué hacen las Magnetic Mates? Me permiten crear un Scalextric, por así decirlo. Puntos magnéticos que cuando introduzco otra línea de transporte se van a conectar automáticamente o magnéticamente sin tener que darle relaciones de posición, como si estuviesen imantados, ¿no? De ahí lo de Magnetic, ¿no? ¿Qué nos puede pasar? Cuando tenemos un layout o una distribución bastante generosa, un ensamblaje grande, como en este caso, podemos tener muchos puntos y quizá la comodidad se reduce. Por lo tanto, vamos a poder utilizar los estados de visualización a la hora de introducir ensamblajes con Magnetic Mates, que me va a permitir ensamblarlo de la forma magnética que os adelantaba, simplemente arrastrando. El comando aislar también nos va a funcionar.
Visualización de ensamblaje. Ya sabéis que a los técnicos de soporte nos encanta esta herramienta. Me permite visualizar las propiedades con un código de colores y con una lista. Y voy a poder incluso meter filtros de colores. Se han metido diferentes herramientas para mejorarlo, como por ejemplo que todo el listado de propiedades esté ordenado alfabéticamente para que sea más cómodo. Ya sabéis que cuando hay problemas de rendimiento, los técnicos de soporte siempre venimos a los gráficos totales para ver cuántos triángulos tenemos y si la calidad es demasiado alta y la podemos reducir. La línea de retroceder se ha desarrollado un poquito más gruesa para que sea más cómoda la manipulación. Siguiente herramienta. Vamos a presentaros en las siguientes diapositivas el modo resuelto, optimizado, y el aligerado. Ahora vamos con una diapositiva donde vemos la optimización de ese modo y vamos a hacer una presentación con el tiempo de apertura y el tiempo de generación total de gráficos. Y después vamos a esos datos, ¿vale? Pero se ha mejorado el tiempo de apertura, en resumen. Si queremos exportar a STEP grandes ensamblajes, que muchos de nuestros clientes es algo que hacen, no diría diariamente, pero bastante habitualmente, vamos a poder exportarlos como diferentes archivos STEP. Esto me va a permitir poderlos separar y enviar solo lo que necesite o abrir solo lo que necesite, teniendo el vínculo siempre vivo. Ya sabéis que con 3D Interconnect vamos a poder incluso tenerlo actualizado. Y estas son las novedades que tenemos a nivel de ensamblaje. Creemos que hay algunas muy interesantes, como por ejemplo Auto Repair, y a nivel de la gente que crea o usuarios que crean más documentación avanzada, va a ser la herramienta que me permite crear que todos los documentos estén enfocados en el árbol de configuración o el configuration name en lugar del nombre de pieza. Y pasamos a la siguiente herramienta, que va a ser además... se me olvidaba, disculparme. Tiempos de carga. ¿Qué tenemos aquí? Tiempos de carga en 2022 y en 2023. Vamos a tener la comparación de modo resuelto o el modo de apertura normal en 2022. Pero si pasamos al modo solucionado, que no me salía la traducción, optimizado, vamos a tener una mejora bastante importante. ¿Qué son los tiempos? A la izquierda vamos a tener el tiempo de apertura y a la derecha el tiempo de carga final, con la reconstrucción y con la carga gráfica total. Veis que la mejora incluso con el modo aligerado es muy interesante. ¿Y qué ventaja vamos a tener? Que no vamos a tener que solucionar a posteriori. Que eso en el modo aligerado es lo que añade ese tiempo extra. Y sin embargo, veis que el modo resuelto normal vamos a mantenerlo prácticamente igual. Segundo arriba, segundo abajo, se mantiene parecido. Lo dicho, si empezamos a trabajar con SolidWorks 2023 o cuando empecemos a hacerlo, los tiempos de mejora o de apertura con el modo optimizado resuelto se mejoran en un 200%. Siguiente herramienta, planos. Otro de los módulos favoritos o preferidos de nuestros usuarios, ¿no? Creamos una documentación con las piezas, los ensamblajes, necesitamos entregables, necesitamos hablar con fábrica o con clientes para que fabriquen esto o como entregable. ¿Qué vamos a tener? Vamos a mejorar las herramientas, como por ejemplo las herramientas de globo automático o de listas de materiales. Y ahora vamos a ello. Vamos a poder abrir desde una vista todos los planos que tenemos. No solo eso, sino que ahora vamos a poder hacerlo incluso en subcomponentes, es decir, componentes de nivel inferior. Y desde la lista de materiales, como acabáis de ver. Y como ya teníamos, desde la pieza podemos también abrir ese plano. Y así podríamos acceder a todos los planos que van desgajándose, ¿no? Que van cayendo de ese nivel de una forma rápida y cómoda. Siguiente, mejoras que introducemos a nivel de lista de materiales. Si modificamos a mano una celda, vamos a poder establecer un color para que todo lo modificado a mano se muestre en ese color y llame la atención, para que si hay algo manual, lo pasemos después a definitivo o cuando no lo necesitemos, lo restauremos con un simple botón derecho y restaurar a valor normal. La cantidad en los globos manuales podíamos introducirla al lado de nuestro globo, a la derecha, como veis ahí, con el 1x o cantidad por x, pero ahora en los globos automáticos vamos a poder introducirlo de una forma global. Una novedad que quiero destacar, que uno de nuestros clientes la solicitó, van a ser los filtros en las listas de materiales directamente en plano de SolidWorks, ahorrándonos ese paso a una herramienta externa como puede ser Microsoft Excel, ¿no? Que es el más famoso. Tenemos filtros bastante potentes que nos van a permitir incluso decirle que sea igual o que empieza con o que termina con sabiendo, conociendo que
vuestra codificación tiene muchos matices y mucha profundidad y os va a permitir apoyaros en ella a la hora de hacer un filtro. Y aquí combinamos dos filtros que todo lo comprado y que esté lanzado me permita verlo en esta lista de materiales para poder lanzarlo a compras o poder adquirirlo. Oye, si necesitamos exportarlo, seguimos teniendo formatos para exportar esa lista de compras, como por ejemplo el clasiquísimo CSV que puede adaptarse a cualquier RP, por ejemplo. Siguiente, la presentación que hicimos presencialmente gustó mucho esta novedad. Vamos a poder marcarle por defecto o en cada vista si queremos que haya vistas o componentes que se puedan ver a través de ellos. Como por ejemplo esa calcomanía o esa serigrafía que tenemos de las isobaras o de la presión en ese manómetro. ¿Qué más novedades tenemos? Aparte de las que os hemos presentado, se ha mejorado la herramienta para introducir tolerancias geométricas y dimensionales para que sea aún más cómodo. Y al final se trata de daros herramientas para que podáis hacer mejor documentación. No solo eso, creemos que es muy interesante trabajar con herramientas de gestión de vida del producto, como puede ser PDM o ya dentro de la plataforma 3D Experience en la nube, las soluciones de Novia como Collaborative Lifecycle, que me va a permitir saber con un flujo de vida del producto si algo está pendiente de terminar in work o lanzado como release, para saber si algo está terminado o no está terminado o en qué revisión estamos trabajando. Veis que vamos bastante rápido y no queremos pasar por alto otra de las novedades o de los bloques que más os gustan, los bloques de chapa metálica y de sistemas estructurales. Es otro clásico, ¿no?, que sabemos que nuestros clientes usan muchísimo porque son dos de los tipos de fabricación o tipos de elementos más clásicos. Por ejemplo, vamos a tener esa protección desarrollada en chapa para que los elementos de conductores, ¿no?, los cables, las mangueras, no se vean dañadas, sobre todo ese acople o ese jack que tenemos, ¿no? Lo primero, teníamos sensores para diseñar en SolidWorks, algo muy interesante porque despreocupa al técnico, y cuando pasamos de cierta cantidad, cierta dimensión, SolidWorks directamente nos lo pone en amarillo. Aquí, por ejemplo, le vamos a decir que la caja limitante vamos a tener diferentes propiedades. Ahora la enseñamos, por ejemplo, el área, la longitud o solo el ancho, por si la plancha excede de las que tenemos compradas o de las que podemos manipular entre uno o dos técnicos, que suele ser un parámetro importante, se ponga en amarillo cuando sobrepasemos esa dimensión de caja limitada. Reducimos el tamaño y cuando está corregido se quita ese warning, permitiéndome tener un diseño que no falla, que no tengo que esperar a fabricarlo para ver ese problema, sino que SolidWorks me avisa directamente. Otro otro problema típico. Tenemos una pieza que necesitamos dos útiles para su fabricación, porque tenemos dos radios de pliegue diferentes. Esto no es un problema, pero va a encarecer el producto o su proceso de fabricación o su tiempo de fabricación. Vamos a tener una opción que nos va a permitir decirle que todos los radios de pliegue sean simétricos para poder fabricarlos con el mismo útil y que así el usuario, el diseñador, no se tenga que preocupar por esos pequeños detalles. Una de las cosas que siempre comento en las formaciones de chapa va a ser las propiedades de lista de corte, que me muestra todas las propiedades. Y se añade una nueva que va a ser el calibre que estamos utilizando. Estas son las novedades que tenemos en chapa metálica. Ya sabéis que tenéis un documento PDF donde vienen todas las novedades y si sois usuarios de chapa podéis seguir viéndolas. Y en 2019 introdujimos la versión o esta novedad que era el sistema estructural, que se va mejorando versión a versión para dar los flujos de trabajo aún más cómodos si cabe, que nos va a permitir esta herramienta con un croquis 3D y diferentes planos ir lanzando todas las barras o todas las partes o miembros de este sistema estructural. Se ha mejorado el flujo de trabajo para crear o para gestionar las esquinas. Me va a permitir agrupar todas las que sean similares simplemente seleccionando una y me agrupa todas las que son del mismo tipo. Ahí ven la flechita que me va avisando y en mi Property Manager tendría esa. Vamos a darle un zoom a la selección y vamos a revisar las propiedades. Y esto, como venimos haciendo siempre, jugamos con el inglete y lo ubicamos como nos interese. Otra opción clásica en la que solemos invertir mucho tiempo es la inserción de cartelas. Se ha mejorado el algoritmo y no solo eso, hemos incluido una matriz especial solo para ahorrar tiempo en la inserción de cartelas y que no podáis ocupar el tiempo con otras tareas. Veis aquí lo simple que hemos generado esas cartelitas. Vamos a poder configurar los espesores o los tipos de elementos por configuraciones dentro de
los sistemas estructurales. Algo muy interesante para los que estáis valorando entre ciertos perfiles de cara a la fabricación final. Lo dicho, son herramientas que utilizáis mucho y queríamos darle una vuelta más para que el flujo de trabajo sea aún más cómodo y podáis avanzar más rápido y pensar más en los diseños y no tanto en el diseño en concreto específico. Y aquí tenemos de nuevo la plataforma 3D Experience que me permite en un dashboard incluir todas las diferentes herramientas o apps que yo necesito para incluso actualizar el estado con mi cliente y ver si está contento con la modificación. Siguiente herramienta. Herramientas de SolidWorks Routing, ¿no? ¿Qué vamos a presentar? ¿Qué es SolidWorks Routing? Me va a permitir todo el conexionado eléctrico desarrollarlo en 3D. También incluso esquemas de piping, ¿vale? Y de tubing. En este caso vamos a ver el harnessing. Vamos a utilizar ese anglicismo para referirnos a él, que van a ser estos esquemas con diferentes conductores que van a dar el conexionado de nuestro sistema. Vamos a tener todos los atributos de nuestro segmento, por ejemplo, diámetro, longitud. Esto no es una novedad, esto ya podíamos hacerlo, pero estas variables tan ricas sí se incluyen nuevas, como por ejemplo va a ser la sección de corte, que me va a permitir ver qué conectores están dentro de mi elemento, si hay más espacio o si es el cable que necesito o conductor que necesito. Donde creemos, o siempre hemos pensado que tiene más potencia este módulo, va a ser en los esquemas en 2 dimensiones, en los planos de 2D, porque vamos a tener aquí todo el esquema de este ramal de harnessing y vamos a ver todo el sistema de apilado. Vamos a poder apilar globos, como ya veis, y vamos a tener listas de materiales de todos los elementos y vamos a poder llevarnos una pila de una línea magnética a otra, algo que creemos que es bastante versátil de cara a crear una documentación de calidad. Vamos a la lista de materiales. Tenemos lista de materiales que funciona igual que las otras que tenemos, pero le podemos añadir una columna a la derecha y añadir una propiedad nueva. Si añadimos esa propiedad, nos va a preguntar si queremos actualizar todas las listas de materiales. Y veis cómo se hace directamente. ¿Qué más novedades tenemos? Por ejemplo, necesitamos un ventilador nuevo para la refrigeración de este elemento, de esta cavidad. ¿Qué pasa? No podemos utilizar otro nuevo conector, dispararía el coche. Vamos a utilizar el que ya tenemos y vamos a hacerle un empalme o vamos a duplicar la salida. Y tenemos estos pequeños empalmes. Vamos a tener las opciones de introducirlos, ¿no? En inglés lo solemos llamar splice. Y lo que hacemos es aprovechar todo el esquema eléctrico, introducir estos componentes como componente 3D y trazar la ruta en 3 dimensiones. Y así podemos aprovechar todo un conector que tenía salidas disponibles para crear con el mismo conexionado, excepto ese empalme final, todo mi sistema de conexionado eléctrico. Por último, ¿qué tenemos? Las librerías. Vamos a poder volcarla con una nueva herramienta de 3D Experience, que es el Batch, que me va a permitir el volcado directamente de carpetas grandes a toda la 3D Experience, para tener los dispositivos, estemos donde estemos, siempre que podamos conectar a la 3D Experience y que incluso nuestros compis, que no son usuarios directos, puedan consultarlo y ver que estamos trabajando con 3D Play en este caso. Siguiente herramienta, la herramienta de gestor documental de SolidWorks. Dame un segundo. SolidWorks PDM. ¿Qué me permite SolidWorks PDM? Toda la gestión de ciclo de vida del producto, creación de versiones, historial de versiones y creación de revisiones. Y ese acceso granular que cada persona puede hacer a lo que necesita. A la derecha, en el panel de tareas, tenemos nuestra herramienta de PDM que me va a permitir gestionar versiones, traer y editar la tarjeta de datos, donde vamos a tener acceso a las propiedades más importantes directamente desde el navegador si queremos. Vamos a poder copiar incluso desde ese document status, vamos a tener este tooltip mejorado que va a permitir una breve descripción de qué tenemos que introducir y este comando de búsqueda que me va a permitir buscar, por ejemplo, las siglas o los nombres o las propiedades más importantes para no tener que memorizarlas. Ya sabéis que yo soy un enemigo de la memorización y siempre me gusta tener chuletillas por ahí. El historial se ha mejorado para que me permita introducir más variables, que sea más nutrido, que tenga más valor y me dé más información.
Y así cuando tengo la versión que yo necesite, tendremos muchísima más información y no nos equivocaremos. Cuando algo se aprueba, sabéis, no es novedad, esto siempre lo hemos tenido, que tenemos las notificaciones para que nos avise cuando nos aprueban algo o cuando tenemos que aprobarlo. Y aquí tendríamos esta notificación. Se ha mejorado para poder introducir más propiedades y, por ejemplo, introducir logos con formato de imagen para personalizarla y hacerlo más nuestro. Más mejoritas que tenemos, por ejemplo, si somos usuarios de MVD y creamos step con tolerancias geométricas y dimensionales, vamos a poder crear la tarea directamente con botón derecho, crear tarea. Ya sabéis cómo funciona la creación de tareas. Se trata de que podáis hacerlo muy rápido. Los archivos HTML no vamos a necesitar abrirlos en ningún software externo. Me va a permitir el mismo de Drawings que viene inserto en mi pestaña de vista preliminar de SolidWorks PDM, me va a permitir visualizarlo. Y ahora venimos con novedades de la herramienta de administración. Me va a permitir, por ejemplo, que tenga un login automático en cierto baúl para los usuarios de administración, sin no tener que estar tecleando las claves. Me va a poder permitir eliminar las tareas para los usuarios que no las utilizan habitualmente. Y la herramienta de borrar usuarios me va a permitir hacerlo de varios en varios. Incluso vamos a tener una pequeña papelera de reciclaje de usuarios, por así decirlo. Y aquí vamos a tener la opción de quitar propiedades a varios usuarios a la vez. Y no solo eso, que esto que me encanta, que vamos a tener este comentario adicional, que vamos a ver dónde o qué permiso, qué grupo da permiso a esa propiedad, incluso comparándolo con ese fijar. De cara a la securización de entornos, le hemos dado una vuelta más, o se le ha dado una vuelta más, para en estos momentos donde trabajar en entornos seguros y protegidos, donde nuestra propiedad intelectual esté protegida, esté securizada. Por eso, en la versión 2023, sobre todo en la transición entre archivos, entre el servidor y los clientes, securizado para darle más seguridad, valga la redundancia. Y estas serían las novedades más importantes dentro del ecosistema o de la herramienta PDM. Vamos a por el siguiente, que va a ser SolidWorks Visualize. Y empezamos directamente y os presento un poco qué hace esta herramienta como en todas. Tenemos la cámara de fotos, o estamos ante la cámara de fotos de SolidWorks, que me permite el renderizado fotorrealista o la creación de render, hablando mal y pronto, de mi producto. No solo se trata, como siempre digo, de hacer un producto competitivo, sino de que también, hablando mal y pronto, que entre por el ojo, ¿no? Que sea atractivo comercialmente. Lo primero, vamos a poder añadir elementos desde la 3D Experience. No solo elementos de SolidWorks, sino elementos externos en diferentes formatos, con formatos todos los que acepte Visualize. Y la opción de importación se ha optimizado para que sea casi que una pregunta de sí o no. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a importar un componente en base a componentes o en base a apariencia. En base a componente, cada componente que hayamos diseñado en SolidWorks es un componente independiente. Y si hacemos en apariencia, cada componente con una apariencia va a tener solo un objeto. Todo lo que tenga la misma apariencia será solo un objeto. Muy pensado para usuarios de marketing. Si trabajemos en la importación respecto a piezas, vamos a tener el mismo árbol que en SolidWorks. Algo muy ventajoso de cara a no tener que estudiarnos otro árbol adicional. Ya lo hemos desarrollado, ya lo conocemos, nos aprovechamos de ello. Y aquí lo tendríamos. Si queremos importar diferentes formatos, vamos a poder importarlo, como por ejemplo ese GLTF, que va a tener diferentes apariencias y se va a optimizar. Ahora os enseño cómo. Y en este caso vamos a poder hacer otra importación pensada en un tipo más automático. Tendríamos todas las importaciones clásicas, pero se ha optimizado para que la pregunta sea casi de sí o no. Y aplicamos esa apariencia GLTF que os decía anteriormente. ¿Qué nos solía pasar? Cuando te queríamos ver el tamaño, las calidades de brillo, el acabado, la apariencia, lo que queramos, en el modo vista preliminar necesitábamos pasarlo siempre a modo preciso para ver el resultado final de una forma más precisa. Se ha mejorado para que no sea necesario pasar a este modo preciso o pasar el menos tiempo posible en este modo preciso, que ya sabéis que necesita mucho más pases. Y aquí tendríamos la visualización final. Y aquí tendríamos esa especie de suelo con apariencia que nos permitiría potenciar este renderizado. ¿Qué hacemos? Importamos ahora directamente desde la 3D Experience mi componente. Y ahora le vamos a decir que en lugar de una importación en base a componente, la haga en base a apariencia. Lo dicho,
todo lo que tenga la misma apariencia va a ser el mismo componente. Creamos una matriz, que esto no es una novedad, ya sabéis que podíamos hacerlo anteriormente, que se vio potenciado en SolidWorks 2022, y vamos a añadir apariencias. Casualmente se ha mejorado la paleta de apariencias para que podáis trabajar de una forma más cómoda con ella o que sea más potente. Como por ejemplo, vamos a poder crear en este panel diferentes paletas o diferentes paneles con los esquemas de colores que utilicemos habitualmente. Como por ejemplo, si venimos de otro formato como Adobe, vamos a poder importarlo. Veis que en este caso estábamos trabajando con un formato ACO. ¿Qué más tenemos? Vamos a tener muchas más opciones de personalización. Como por ejemplo, vamos a poder añadirle ese nombre, porque sabemos que habitualmente esos colores son colores patentados o colores que tienen un nombre propio con el que nos entendemos dentro de nuestra firma o de nuestra compañía. Si le queremos dar una vuelta de tuerca más, vamos a tener bastantes más opciones. Como por ejemplo, ya conocéis que teníamos toda la escala de RGBs, todo nuestro color picker, ¿no? Nuestra selección de colores, pero ahora aparte vamos a tener la selección hexadecimal, que es una novedad, y como siempre de costumbre, HSV y CMYK para impresiones. El color picker o el selector de color, la pipeta, como me gusta llamarla a mí coloquialmente, se ha mejorado para que sea aún más precisa y me va a permitir añadir los colores que seleccione a las paletas que hablábamos anteriormente. Podemos bloquearla para que nadie las edite de forma no intencionada. Y ahora, una vez que lo tenemos, cogemos esta paleta de colores y vamos a ir arrastrando a las diferentes apariencias que tengo en mi proyecto. Por supuesto, tenemos colores recientes, que lo iba olvidando. Y lo dicho, vamos a coger las apariencias de mi paleta y las voy arrastrando para poder aplicarlas en este proyecto de una forma muy cómoda. Pues vamos con la primera. Veis que todo cambia, todo lo que tiene la misma apariencia cambia. Y al final veis que con un clic cambio el color de todo un producto entero. 5 clics, 5 configuraciones de color diferentes en este renderizado. ¿Y qué más vamos a tener? Un nuevo motor de renderizado, que mi impresión es que va a dar mucho que hablar, que va a ser el 3ds Stellar Physically Correct, que me va a permitir mejorar mis renderizados, que es un motor directamente o creado por Dassault Systèmes. La cola de renderizado ya se optimizó en 2022 y vamos a poder publicar directamente en la plataforma 3D Experience para que todos los usuarios que quieran compartirlo o quieran utilizarlo los tengan en tiempo directo. Y estos serían uno de los resultados finales que hemos conseguido con SolidWorks Visualize. ¿Veis el acabado fotorrealista que podemos llegar a conseguir? Siguientes herramientas, SolidWorks Simulation. Los que me conocéis sabéis que, debido a mi formación, es una de mis herramientas favoritas. ¿Qué es SolidWorks Simulation mientras que empieza el vídeo? El banco de pruebas de SolidWorks, que me va a permitir ver si este diseño cumple con los requisitos mecánicos que necesita o que nos ha impuesto nuestro cliente o la norma. Imagináis que una máquina de coser donde estamos en perpetuo movimiento y necesita mucha precisión va a ser bastante o van a tener unos requisitos mecánicos bastante altos. ¿Qué tenemos aquí? Para el movimiento percutor o repetitivo arriba hacia abajo tenemos un muelle que va a accionar este gatillo. ¿Qué vamos a poder hacer? Ya sabéis que en SolidWorks 2022 se mejoró el algoritmo para la resolución de contactos rígidos, ya que ahora vamos a presentaros una novedad para mejorar la conexión de contactos sin penetración, que suele ser computacionalmente caro o va a tener tiempo. Y va a ser, veis este contacto que hemos creado aquí entre el gatillo y la solapa superior, y ahora vamos a poder cambiar la penalidad de contacto. El modo preciso sería 1 y vamos a poder bajarlo. No se trata, y siempre lo digo, de trabajar siempre en un modo alto o en un modo bajo. Se trata de lanzar los estudios preliminares en un modo rápido, en un modo con menos precisión, y cuando tengamos una solución previsiblemente final, lo lanzamos en el modo más con más precisión, ¿no? O con la que requiramos, un poco más alta quizá. Veis la mejora que entre el modo más alto y más bajo, en este caso concreto tenemos una mejora casi de 50% de tiempos de computación o de tiempos de cálculo. ¿Qué más? Se ha mejorado el algoritmo, y esto como usuario, yo mismo como técnico de soporte y usuario de SolidWorks Simulation, creo que es una novedad bastante potente, porque el contacto rígido en componentes que son verticales y que ni siquiera tienen contacto, me va a permitir crearlo y no me va a dar problemas después de reconocimiento, ¿no? O de rigidez o de restricción insuficiente con ese
componente. Y aquí tendríamos la simulación. Después vamos a crear una varilla de vinculación para ahorrarnos uno de los componentes, la pieza de plástico final que tenemos, después lo veremos. Y aquí recalcamos una novedad que se presentó en la solución 2021, que es el diagnóstico de fallo de malla, que me va a permitir con un threshold, con un umbral, decir que elementos tienen una calidad pobre, o decirle que jacobiano está, como diríamos, en exceso, ¿no? Deformado en exceso. Se ha mejorado la presentación para los usuarios de SolidWorks Professional y de los sólidos con restricción insuficiente, que va a permitir ver de una forma mucho más clara, mucho más sencilla, qué sólidos son los que no tienen esa restricción y no estamos cumpliendo las leyes estáticas para poder empezar con mi estudio, por ejemplo. ¿Qué os decía? Si este componente, el mallado, conlleva mucho tiempo, estamos pensando en un rediseño, podemos pensar o podemos sustituirlo por un conector de varilla de vinculación, que no es más que, por así decirlo, que una biela mecánica o rígida que une esos dos componentes, y en base a diferentes opciones voy a poder configurarla. Ya podemos utilizarlo en todos los estudios de SolidWorks. Es algo que en la versión anterior que se introdujo esta versión o esta opción no se incluía. Lo dicho, esto presenta unas novedades, sobre todo de cara a mejorar los tiempos de computación entre contactos rígidos y sin penetración, de cara a poder lanzar estudios más rápidos con menos tiempos de computación. Y ya sabéis que si queréis lanzar estudios directamente en la nube, desde Simulia vamos a poder lanzar los estudios directamente en la nube. Tenemos un webinar hablando solo de las soluciones de Simulia donde vemos ese aspecto. Si estáis interesados, os lo recomiendo. Siguiente herramienta, SolidWorks Composer, la vamos a presentar muy rápido y en concreto os quiero presentar dos cositas. La ayuda, vamos a poder establecer que por fin, o por defecto, mejor dicho, vaya a ser la ayuda web por defecto, y por otro lado vamos a tener una novedad que varios de nuestros clientes, usuarios de Composer, y que por eso quería presentar las novedades de Composer, aunque fuese grosso modo por esos usuarios, que hay bastantes entre nuestros usuarios, que nos propusieron dos o tres de ellos. Cuando tenemos cuando tenemos colecciones o manuales muy grandes, instrucciones de montaje muy grandes, si tenemos muchas vistas, puede ser costoso, puede ser farragoso manipularlas. Entonces nos faltaba una figura que era la figura de las carpetas o de las colecciones. Y esta figura o esta herramienta se incluye en SolidWorks Composer 2023, que me va a permitir gestionar todas las vistas y todas las soluciones de una forma mucho más cómoda para el usuario. Incluso vamos a tener ciertos presets, ciertas categorías establecidas por defecto por parte de SolidWorks, por si queremos empezar con una estructura de proyecto de carpeta predefinida y ver qué nos proponen desde los compañeros de SolidWorks. Y ya, último bloque, otra de las herramientas que ya sabéis que en concreto suelo llevar o suelo trabajar yo más con ustedes, el SolidWorks Electrical. Bastante conocida, pero la presentamos, ¿no? Diseño en 2D y vinculación de la parte mecánica y eléctrica con SolidWorks Electrical 3D. Una vez que lo diseño en dos dimensiones, quiero ver si para mí diseño mecánico va a suponer un problema por donde tenemos que pasar ese cable, si necesito más longitud de manguera, de conductor de latiguillo. Y aquí lo tenemos. Una novedad que sobre todo a los usuarios menos avanzados o con menos tiempo de uso les va a gustar mucho, va a ser poder eliminar los componentes con todos los símbolos de forma automática. Me lanza esta imagen, este aviso que me dice cuál es el scope, cuál es el alcance de ese borrado o de esa opción de borrar. Antes teníamos que borrar los símbolos y después podíamos borrar el componente. A mí me gusta que se funcione así, pero eso es algo que incluso personal. ¿Por qué me gusta y me detengo un poco ese tipo de borrado? Porque me permite no eliminar nada que no quiera, sino solo eliminar los símbolos y que permanezca el componente eléctrico, su alma, como suelo decir en las formaciones. Sin embargo, a muchos usuarios para esto les resultaba molesto y por lo tanto hemos elegido o hemos añadido esta opción para poder eliminarlo de una forma total. Podemos añadir macros que con pegado especial podríamos vincular con componentes existentes o no existentes, eso ya lo sabéis, pero la novedad que tenemos aquí es que vamos a poder añadir referencias o estas propiedades van a estar añadidas o vinculadas al componente 3D. Y aquí, pues si vemos las propiedades de este motorcito, vamos a ver las propiedades y además, si tenemos una propiedad de masa, vamos a poder decirle que esté sobreescrita por las propiedades que tenemos en SolidWorks Electrical
ya que estos componentes suelen estar vacíos para aligerar el peso a nivel de carga gráfica en SolidWorks. Insertamos o introducimos la conexión dinámica de conectores, y una novedad que algunos de nuestros clientes habían preguntado ya por ella va a ser que vamos a poder activarlo a demanda o no a demanda, según lo necesitemos, si queremos poder tener cables al aire. Ya sabéis que siempre teníamos que tenerlo todo conexionado en SolidWorks Electrical, ahora vamos a poder dejar conductores, sino con un terminal final o inicial. Algo que es una novedad de SolidWorks 2023. Diseño eléctrico terminado o en fases a terminarse, y vamos a ir introduciéndolo en nuestro componente 3D por si hay que hacer algún recálculo o algún cambio. Vamos a mejorar los filtros para trabajar de una forma más cómoda en la inserción de componentes. Y vamos a ver lo que puede estar, lo que está introducido y lo que no. Veis cómo hemos jugado con el filtro, reduciéndose las opciones a solo lo que nos falta por introducir. En este caso, vemos todavía lo que estaría pendiente. ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a poder asociar, seleccionamos el componente y vamos a poder asociar dos componentes a la vez. Veis que estamos haciendo el conductor y el motor. Simplemente en un mismo comando, con 2 clics, hacemos las dos asociaciones de una forma rápida. A nivel de SolidWorks Electrical 2D, volvemos un poco a la carga con la parte esquemática. Vamos a tener los reportes e informes, que no son novedad, que podíamos hacerlo, podíamos customizarlo, podemos prepararlo, pero tenían que ir en una hoja aparte. A partir de ahora tenemos la opción, si queremos, de poder introducirlo en el mismo esquema que queramos, para que tengamos componentes, símbolos en el mismo esquema que nuestra lista de materiales. Si queremos insertar imagen, podemos hacerlo. Esto ya lo teníamos, pero se han ampliado las opciones para que perdamos menos tiempo haciendo cambios de formatos. Y aquí tendríamos imágenes de nuestros componentes diseñados ya en 3 dimensiones. Una opción o pega que teníamos en SolidWorks Electrical es que a la hora de exportar, si teníamos formatos horizontales y verticales, teníamos que exportar por separado y después unir con otra herramienta. Nos quitamos ese paso de en medio y ahora vamos a poder exportarlo todo de forma automática y va a respetarnos los folios horizontales y verticales, ahorrándonos ese paso de tener que unirlo a posteriori. Y esta sería la integración con el routing eléctrico de mi componente eléctrico o mi diseño eléctrico y mecánico, para ahorrarme, como decimos siempre, esos errores de ir atrás adelante que pasan día a día por la no integración entre ambos tipos de diseño. Yo ya me despido, voy a dejar un breve tiempo por si hay alguna pregunta por contestar que podáis lanzarla. Ya sabéis que estamos en el chat, y si surge algo más, ya sabéis que tenemos un equipo de soporte que está disponible para ayudaros, y aquí tenéis el correo electrónico. Es la misma extensión que usamos todos los compañeros de origen, y lo único que tenéis que hacer es escribirnos vuestra duda. El técnico libre o que tenga más conocimiento en esa área, imagino, o cogerá esa solicitud. Espero que os haya gustado este webinar. Hemos hecho un repaso bastante rápido, os estoy dando un poco de tiempo porque ya sabéis que tenéis el chat y que podéis escribirnos si tenéis alguna duda, o si no tenéis el correo, como hemos dicho. Y recordad que tenéis, cuando instaláis 2023, ese PDF de novedades donde podéis buscar por bloques de una forma más extensa, ya que como el tiempo es limitado hemos tenido que filtrar y quitar muchas cositas de en medio para presentaros lo que creíamos más relevante, viendo las necesidades de los clientes nuestros, o de los clientes que nos llaman más asiduamente o con los que trabajamos más asiduamente en origen. Y poco más. Daros las gracias por estar con nosotros, por contar con nosotros para mejorar vuestro proceso. Y nada, desearos muy buen día y, como es viernes, buen fin de semana. Hasta la próxima, chicos.